Buenas tardes, amados hermanos. Una vez más, dando la gloria a Dios por todo lo que Él nos provee y nos da. Damos gracias a Dios porque estamos cumpliendo con los devocionales de lunes a viernes. Estamos enviando por WhatsApp devocionales del libro de Proverbios. Si tú quieres recibirlo, mándame un mensaje a mi WhatsApp 2299-288128 para que te añada la lista y te lo envíe con todo gusto, sin costo alguno. Le damos de gracia lo que de gracia recibimos. Y hoy estamos transmitiendo este en vivo porque es un gozo otra vez retomar el estudio de San Juan. Para mí, enseñar la palabra de Dios me llena de satisfacción, me llena de gozo. Es más bendición a mí que para ustedes, en serio, porque cuando predico la palabra de Dios, Dios me llena de mucho gozo. Y servir a ustedes es maravilloso, servir a la iglesia, a la edificación de la novia de Cristo, de la novia de mi más grande amigo, de mi Señor. Edificarla es lo más maravilloso que puede sucedernos. Y vamos a seguir con nuestro estudio de San Juan en el capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este tema de estudio, lo que vamos a estar viendo nosotros realmente, el tema es fe y esperanza en Cristo ante el temor. Recordemos que los discípulos estaban muy atribulados, estaban con ansiedad, con incógnitas. Recordemos que el Señor ya les había anunciado que se iba a ir, y a donde Él se iba, ellos no iban a poder ir en ese momento. Pedro anunció, ¿verdad?, que Señor, yo hasta doy mi vida por ti, y el Señor le dice: Pedro, me vas a negar. O sea, nosotros necesitamos entender esta parte, y el Señor prepara a sus discípulos, los prepara de una manera especial, mediante la palabra de Dios, ¿verdad? Y Él empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. ¿Por qué el Señor Jesús les dice: creéis en Dios, crean también en mí? Porque eran judíos sus discípulos. Los discípulos del Señor, ¿verdad?, los 12 eran judíos, y judíos que amaban sinceramente a Dios, que amaban la palabra de Dios. Recordemos cómo, ¿verdad?, este discípulo fue a buscar a Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías que tanto esperábamos. Eso significaba que Pedro, Juan, Natanael, Felipe, Mateo, ¿verdad?, y todos los demás discípulos estaban escudriñando las Escrituras y amaban sinceramente a Dios, y con los defectos que pudieran tener, ellos sinceramente amaban al Señor. Por lo tanto, y creían en Dios sinceramente. Entonces, por lo tanto, nosotros lo podemos ver. El apóstol Pablo nos habla de dos tipos de judíos. En Romanos capítulo 2. Vamos al libro de Romanos, a la epístola de Romanos, perdón, no es libro, epístola de Romanos. Capítulo 2. De cero. Romanos, capítulo 2. No. Ya creaste uno. Voy a crear un año ahorita de cero yo para después ahí. Versículos 28 y 29. Por favor, vamos hasta ahí. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, un verdadero judío no solo era el que tenía su circuncisión exterior, sino que en verdad su corazón había sido cambiado y transformado dentro de la línea de Jacob, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver esto. Por ejemplo, en Juan, capítulo 1, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, Lucas, Juan, capítulo 1, versículo 47. Nosotros encontramos al Señor Jesús diciendo a Natanael que él era un verdadero judío. Fíjate, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Fíjate nada más, o sea, un verdadero israelita, como lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 2. Muchos han interpretado Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, como que los gentiles somos también judíos porque llevamos la circuncisión exterior. Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo al pueblo de Israel, porque si nosotros analizamos el contexto del capítulo 2, está hablando de judíos. Entonces nosotros tenemos que entender, a eso se está refiriendo Pablo, porque en Roma había judíos y había gentiles. Entonces Pablo también les está lanzando una exhortación, y aunque no vamos a ver nada en la epístola de Romanos, pero sí tengo que hacer una referencia. Recordemos que muy probablemente Romanos también llevaba una intención de conciliar las tensiones que había entre judíos y gentiles en la iglesia de Roma. ¿Ok? Entonces Pablo les habla a los judíos y dice: hey, no te creas más allá. El que es judío en realidad es el judío interior. Y vemos respaldado por las palabras del Señor Jesucristo con Natanael: he aquí un verdadero israelita. Entonces estos discípulos del Señor eran verdaderos israelitas que creían, tenían una confianza plena en Dios, ¿verdad? Y por eso se acercaron al Mesías. Por eso se acercaron a Cristo Jesús. Claro, Dios los trajo primero, ¿verdad? Pero la fe verdadera, genuina que había en ellos. Entonces, el Señor hace esa comparación y les dice: así como creen en Dios, crean en mí, ¿verdad? Así como creen en Yahvé, crean en mí. La misma fe que tienen en Él, pónganla en mí. La misma confianza que tienen en Él, pónganla en mí. ¿Sí? Porque Él y yo, como dice Juan capítulo 10 versículo 30, Él y yo uno somos. Y fíjate qué importante, como lo vimos en su respectivo momento cuando vimos Juan capítulo 10 versículo 30, Juan utiliza un singular y luego un plural. Es muy importante entenderlo, porque nosotros creemos en un solo Dios, pero en tres personas. No creemos en tres dioses, eso sería politeísmo, y los cristianos debemos de entender eso. No creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. ¿Ok? Entonces, lo que estaba ahí diciendo, ¿por qué tienes que creer en Dios como tienes que creer en mí? Porque Él y yo somos Dios. ¿Me entiendes? Jesús lo estaba diciendo a los discípulos: esa misma confianza que tienen, desplieguenla hacia mí, en las palabras que les estoy hablando. Van a sufrir tribulación, van a padecer, pero no se turben. Crean en mí, crean en lo que les he dicho, crean en lo que he hablado con ustedes. El Señor nos está hablando a nosotros también. ¿Cuántos cristianos no hay ahorita atemorizados con la pandemia? Y siguen en temor, aunque ya bajó el índice de muertes, aunque ya la curva ya hizo aunque los contagios se han elevado ahorita por el Omicron, pero el Omicron tiene un índice de letalidad bajísimo, y aún así hay cristianos que no quieren asistir a las iglesias. Está turbado su corazón porque no están poniendo su confianza en Cristo Jesús. Esa es la realidad. En las palabras que Él dio, tienen tanto miedo de morir. El cristiano es lo que menos debería de temer, a la muerte, porque la muerte para el cristiano es victoria. La muerte para el impío, para el incrédulo, para el idólatra, el hechicero, el fornicario, el adúltero, el consultor de astros, zodiacos y todo eso, para él sí es temor, porque él va a un lugar de tormento eterno y él sabe que va a un destino incierto. Él no sabe qué. Voltaire, el gran ateo que estaba en contra de Dios, que inclusive decía: después de mi muerte, 30 años, máximo 50, la Biblia quedará obsoleta, será un libro obsoleto, ¿verdad? Él en su muerte murió en desesperación porque no sabía dónde iba. ¡Qué tremendo! Esa es la realidad. Los ateos han muerto así. Darwin, en su teoría de la evolución y queriendo, ¿verdad?, desvirtuar a Dios, mismo Darwin al final en su lecho de muerte pidió que se le leyeran salmos porque estaba turbado. ¡Qué tremendo! Y muchos cristianos están así, turbados por el miedo a la muerte. Pero el Señor dice: no te turbes, no se turbe tu corazón.
creéis en Dios, cree también en mí. Si yo te he garantizado vida eterna es porque hay vida eterna en Él. Si yo te he hablado de vida eterna es porque tenemos vida eterna en Él. Jesucristo es la verdad, ¿verdad? Entonces el Señor pone una fe igual de Él con Dios, ¿verdad? Así, aquí tenemos una enseñanza, un claro ejemplo de la Trinidad. La Trinidad nosotros la podemos encontrar en esto. Creéis en Dios, creed en mí. Creéis en Dios, entonces creed también en mí. El Señor nos muestra la pluralidad de personas en la Trinidad, ¿verdad? Así que el Señor es lo que les dice. El Señor ya les había hablado varias veces de su partida, como lo dije en la introducción al capítulo 14, ¿verdad? El Señor ya les había dicho en Juan capítulo 12, versículo 24, Juan capítulo 13, versículo 33. ¿Sí? Vamos a leer uno de ellos, Juan 12, 24, por ejemplo. Juan capítulo 12. Vayamos, por favor, les pido que tengan su Biblia a la mano, porque esto no nada más tiene que ser una exponencia, no, es una clase. Y necesitamos que estés ahí en la palabra. Dice, de cierto os digo, que si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y 13, 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esa es una realidad, ¿verdad? El Señor iba a la presencia del Padre, y ahí el cristiano, hasta que muera, no podrá ir a esa presencia. Por eso también aquí les dice, después podrán acercarse a esa presencia. Pero no solo que moriría, el Señor no solo les habló que moriría, sino que también resucitaría. Vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 20. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Ay, miren, el Señor no solo había anunciado que moriría, el Señor también les había anunciado que resucitaría. Y esa es la confianza que ellos tenían que tener en esa palabra del Señor, ¿verdad? Que Él iba a resucitar. No solo que iba a morir, sino que iba a resucitar. Hermano, tú y yo tenemos una promesa excelente del Señor. Ya volvió. Entonces, el Señor ha prometido, y esa debe ser nuestra esperanza, como Pablo dice en 1 Corintios, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, entonces vana sería nuestra fe, pero como Cristo resucitó, tenemos una seguridad de vida eterna, hermanos. Tenemos seguridad, acceso, plena confianza en el Señor, de que si partimos de este mundo nos iremos con Él. Otra vez, vayamos a Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiera dicho, ¿verdad? Y si me fuere, les prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo no voy a ir, pero voy a regresar por ustedes. Esa es nuestra esperanza, hermano. Vuelvo a establecer, ahí está. Entonces, esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza en la cual nos reconciliamos. Como Pablo dice en 1 Tesalonicenses, a los hermanos que algún familiar cristiano había fallecido, ¿verdad? Y dice, no lloren como los que no tienen esperanza. No podemos llorar desconsolados, no podemos llorar cuando un cristiano muere desconsolados, como si todo se hubiera acabado, hermano. Tenemos una esperanza viva. Y Pablo habla de la venida de Cristo por su iglesia y dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y es lo que está haciendo el Señor en Juan 14, 1 al 3. Con su regreso está alentándolos.
nosotros también tenemos que alentarnos con esas palabras, hermano. Cristo viene por su iglesia, hermano. Cristo viene por su iglesia. No acaba el mundo en esto. No acaba por... Entonces, nosotros necesitamos, amado hermano, entender esta parte y entenderla bien. Entonces el Señor les pide creer en Él. Creer en Él. Y aquí quiero hacer, hermanos, una especial atención porque quiero romper una frase que hay por ahí mal hecha. Y que muchos cristianos, por no ir a la palabra de Dios, la están absorbiendo. Dicen, tú puedes creer en Dios, pero no creerle a Dios. Tú tienes que creerle a Dios. Frase equivocada y muchos la están absorbiendo. La Biblia, vez tras vez, salvo pequeñas ocasiones donde sí nos manda a creer al Señor, pero la gran mayoría de las veces nos manda a creer en el Señor, no al Señor. ¿Por qué? Hermanos, es que la frase creer en el Señor implica, conlleva, contiene creerle al Señor. Creer en el Señor es mucho más que creerle al Señor. Creer en el Señor es creer en quién es Él. Tienes que creer que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que Él es Dios. Y por lo tanto, como Él es Dios, Él es la verdad. Y por lo tanto, como Él es la verdad, lo que Él diga es cierto. Pero absorbemos frases que motivadores innovan para jalarnos hacia ellos y obtener ingresos fuertes a través de todo esto, y las absorbemos porque no estamos en la palabra de Dios. No, hermano, no te dejes llevar por eso. ¿Sí? No te dejes llevar por eso. Entonces, ¿verdad? El Señor, ¿qué les dijo a los discípulos de Juan 14 hoy? No se turbe vuestra corazón. Créanle a Dios, créanme a mí también. ¿Dijo así? No, ¿verdad? Dijo, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Ok? Entonces, que no te salgan de esa frase. No saquemos frases que no son bíblicas y que inclusive rechazan la misma inspiración de la palabra de Dios. Cuando tú estudias los atributos de Dios, cuando tú estudias los atributos de Cristo, entonces tú entiendes por qué creer en Cristo implica también, pero creerle a Él, pero va mucho más allá. Creer en Cristo es muchísimo más amplio que creerle a Cristo. Creerle a Cristo es creerle a la promesa que Él ha dado. Pero a lo mejor puedes desconfiar o decir, bueno, Jesús no es mi Señor, no es mi Salvador, pero le creo a Él, ¿verdad? Le creo a Él, aunque no creo en todo lo que Él dice que Él es. Entonces no estás creyéndole, no estás creyendo en Cristo, estás creyendo a lo que Él dice. Y es por lo que digo que está equivocada esa frase, total, entera y plenamente, y tenemos que tener mucho cuidado. Así como cuando dicen que el cristianismo no es religión. Perdóname, hermano, vete a la definición que es una religión. Cristianismo es religión. Seguir a Cristo es religión porque lleva pausas, lleva procesos, lleva todo lo que Cristo ha dicho. El que quiera venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un proceso. Es algo que el Señor ha dicho, que tenemos que reunirnos, que tenemos que hacer esto. Es un proceso. Por lo tanto, no saquemos frases para querer agradar al mundo. No estamos para agradar al mundo, estamos para agradar a Dios, estamos para agradar a Cristo, no al mundo, no a los hombres. ¿Sí? Entonces, creerle a Dios implica más que eso. La salvación no está en creerle a Cristo, la salvación es creer en Cristo, creer en la persona, vuelvo a repetir, creer en quién es Él. Y por ende, le creo a Él. ¿Okay? Pero la Biblia me dice, carcelero de Filipo le dice a Pablo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Pablo no le dice, pues créele a Cristo. No le dice eso, ¿verdad? Le dice, cree en el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, hermanos. Meditemos, vayamos a la Escritura antes de motivarnos y agarrar una frase y decir aleluya, amén, gloria a Dios, qué maravilloso. Analiza si esa frase es bíblica. Si esa frase es bíblica. Entonces, nosotros, a través de esto, el Señor
les dice, no se turben, o sea, no teman. Y nosotros vamos a encontrar varias veces esas palabras de Dios hacia su pueblo Israel y de Dios hacia sus discípulos, ¿verdad? Y de Dios hacia la iglesia. No teman. En Éxodo 14:13, Deuteronomio capítulo 1, versículo 21 al 29, en Josué 1:9, vamos a Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Deuteronomio 1:29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. No temáis ni tengáis miedo de ellos. El Señor Jesucristo también les dijo anteriormente, vamos a Mateo capítulo 10, versículos 28 y 31. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? A ese sí, ahí sí teman. Pero no teman a lo que puede hacer el hombre, no temas a lo que puede hacer el virus. Mejor ten un temor de Dios sano, ¿verdad? Esa es la realidad. En el versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cuando el Señor les dice, si el Señor alimenta a los pájaros, ¿no valen ustedes más que esos pajarillos? No teman, ¿verdad? Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando nosotros amamos sinceramente a Dios y entendemos quién es Dios y creemos en Dios sinceramente, conociendo quién es Dios, pues Dios es nuestro proveedor, es Jehová Jireh, hermanos, nuestro proveedor. Él nos proveerá de una u otra forma. A lo mejor no manjares como tú quisieras, pero sí a lo mejor un rico taquito con frijoles. Wow, pero Dios proveerá. Esa es la realidad, esa es la confianza que tenemos. Vamos a Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, el Señor sabe tus debilidades. El Señor sabe tus angustias, tus ansiedades, ¿verdad? Y Él está intercediendo por ti. Cree en Cristo como tu sumo sacerdote, como aquel que está intercediendo por ti ante el Padre, que su intercesión es infalible, eficaz. Así como cuando le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma los tuyos. Fíjate, la intercesión de Jesús asegura que Pedro va a regresar y va a afirmar a sus hermanos en Cristo. Esa es la confianza que debemos de tener. Esa es la confianza, hermanos, en un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él sabe las debilidades que estás pasando. Él sabe. Echando, dice, ¿verdad? La palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así tenemos que ser. Es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo en Juan 14, 1-3. Quiten toda ansiedad de ustedes, confíen en mí, confíen en mí. Confíen en Cristo, hermanos, confiemos en Él. Ahora, el Señor les da no solo una cuestión, como ya lo dijimos, les da una esperanza viva. O sea, les da una promesa para resistir.
nos habla, ¿verdad? Que dice, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estén. O sea, ustedes me van a volver a ver en un lugar que estoy preparando para ustedes. ¡Qué maravilloso! Esa es la promesa. Eso tranquilizó el corazón de los discípulos momentáneamente, ¿verdad? Nosotros hoy que tenemos ya el Espíritu en nosotros viviendo, esa promesa nos debe de cambiar, nos debe de transformar, de entender que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra sino en los cielos. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo dice, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está allí en los cielos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver esta parte. Ahora, fíjate que antes de estos versículos el apóstol Pablo dice los enemigos de la cruz. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz? Vamos al versículo 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cómo puedes ver a un enemigo de la cruz de Cristo? Porque solo está pensando en lo terrenal, solo están pensando en las cosas de esta vida. Por eso, amado hermano, quita tus ojos de esta pandemia y ponlos en Cristo, en el galardón que nos espera en los cielos. Pon tu vista, pon tu mirada, céntrate en Cristo y sírvele. Háblales a otros de Cristo para que en la gracia y en la soberanía de Dios sean transformados y cambiados por la gloria de Cristo. Es nuestra ciudadanía, vamos hacia allá. Y los que son enemigos de la cruz son los que nos están haciendo mirar, no, tú aquí es el paraíso casi, aquí tú tienes que obtener oro, aquí tú tienes que obtener riqueza, fama, fortuna, éxito, declara, confiesa. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Mentirosos, fraudulentos, obreros de Satanás. Esa es la verdad, quien te está diciendo, te está predicando a ti, que para que pongas tu mirada en lo terrenal, son siervos de Satanás, no son siervos de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entenderlo. Fíjate, y no solo es algo para el Nuevo Testamento, fue algo en el Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículos 13 al 16. 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Habías visto esto? Que Abraham se declaró peregrino y extranjero porque no estaba esperando la Canaán. Estaba esperando la Canaán celestial, estaba esperando la Jerusalén celestial. Lo habías percibido así, ¿verdad? Ve lo que dice ahí Hebreos 13. Todos esos hombres caminaron como peregrinos y extranjeros anhelando una ciudad celestial, no la terrenal. Abraham caminó hacia donde Dios le dijo, no por esa tierra física,
sino por la tierra celestial. Y fíjate, los que tienen esta confianza, los que tienen esta fe en el Señor, los que tienen su mirada puesta en esa ciudad celestial, o sea, en Cristo y en lo que Él está preparando para nosotros, dice que Dios de ellos no se avergüenza de llamarse su Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso y hermoso lo que nos está diciendo esto! Ahora, Pedro también nos habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Tener cuentas de cannabis que me amorticen. Metan 40,000 pesos. De los cuales, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, yo os ruego, como nos dice que Pedro, somos, y al igual que Pablo, al igual que Abraham, al igual que el Señor Jesús, peregrinos y extranjeros. No hay razón por la cual poner nuestra mirada en todas estas cosas. Nosotros tenemos algo muchísimo mayor, infinitamente mayor, ¿verdad? En segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pues, ¿qué estamos esperando, hermanos? Nosotros, cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros estamos esperando que Cristo venga por nosotros con su recompensa para los suyos, con el galardón, con nuestra ciudad celestial. Nuestro máximo deseo es ver a Cristo, pero a la vez es todo lo que Cristo está. Por eso Pablo decía en Colosenses 3, ¿verdad?, que pongamos nuestra mirada en Cristo y en el galardón que nos espera. Entonces, hermanos, es maravilloso la palabra de Dios, ¿verdad? Listo, ¿cómo ves? Sí. Un mueble de ropa. Es algo que nosotros tenemos que entender. Ahora, todo esto nosotros tenemos que encajarlo con 1 Corintios 15, 19. Vamos a 1 Corintios 15, 19. Porque es importante esta frase. Cuando yo entendí esta frase, me estremeció, hermanos. Entonces quiero darla porque tiene que ver con el tema de Juan 3. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, en esta vida somos los más dignos de que la gente tenga lástima. O sea, no hay gente, si Cristo no hubiera resucitado, no habría gente por la cual tener más lástima que un cristiano. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? ¿Que acaso el cristianismo no es una vida de valores? ¿Que acaso no le da sabor a la sociedad una persona moral? Sí, pero ojo, ¿cuál es la diferencia entre el moralismo y el cristianismo? El moralismo es, yo soy bueno, me porto bien y por ende tengo cosas buenas, ¿entiendes? Y el cristianismo es, yo no soy bueno, soy un pecador que necesita día a día de la gracia de Dios y que mi esperanza no está en mí, está en Cristo, quien Él transforma mi vida por su gracia. Es diferente, moralismo, cristianismo, totalmente diferente, hermanos. Por eso ahí es donde no comparto con Pascal cuando le habló a un ateo, ¿verdad? Y me decía eso, bueno, si yo estoy mal, pues al menos llevo una vida moralmente buena. No es cierto. Pablo dice, no es cierto. Si Cristo no resucitó, somos los más hombres, los hombres con más merecedores de más lástima que todo el mundo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo cuesta todo.
no lo ves tan largo. Jesús mismo lo dijo y lo vuelvo a repetir o lo he repetido varias veces en mis estudios. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, la va a encontrar. El que ama padre, madre, hijo, esposa, no, más que a mí, no es digno de mí. Si no estás dispuesto a perderlo todo, no me sigas. Camino con Cristo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Jesús dijo, el mundo estará con ustedes. Si a mí me lo hicieron, ustedes se lo van a hacer también. Jesús habló de diversas tribulaciones, de diversas cuestiones. El camino es angosto, es difícil, es sinuoso. No es una autopista pavimentada. Ese es el camino ancho. Entonces, hermanos, no es fácil seguir a Cristo. Como decía Steve Lawson, seguir a Cristo te costará todo, pero te costará muchísimo más no seguirlo, te costará tu alma, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso Pablo decía, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Vaya, no hay ser humano por el cual tener más lástima que por un cristiano si Cristo no hubiera resucitado. Pero Pablo dice en el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Ahí está nuestra esperanza. Por eso Jesús dijo, y repito, esas palabras para los apóstoles deben de retumbar en nuestra vida. ¿Sí? Pablo dice en Romanos 8:36 que el mundo nos tiene como ovejas para matadero. Otro más, ¿verdad? Como ovejas para matadero. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjense, cuando Jesús en Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1, al libro de Hechos, versículos 10 y 11. Lo que necesitas tú por semana es generar. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la esperanza para nosotros. Él regresará. Él ha prometido regresar por nosotros. Y en esa esperanza, sea que vivamos, sea que muramos, somos el Señor. Y sea que estemos, en nuestro cuerpo esté en polvo o estemos en vida en la venida del Señor, saldremos, nuestro cuerpo saldrá y será glorificado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Esa es la manera de caminar en fe en este mundo. No hay otra manera. No hay otra manera. El apóstol Juan dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está nuestra confianza en eso. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en esa esperanza viva de que Él va a regresar por nosotros, ¿verdad? Y en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está.
Ahí está. Entonces, tienes que darle ¿Sí? Ahí está. 2 vueltas por mes. Como ese himno tan hermoso y tan maravilloso que cantamos en diversas iglesias bautistas. Porque Él vive, triunfará el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Y usualmente 2 vueltas La mensuales. vida vale más y más, solo por Él. ¿Verdad, hermanos, que vale más? Y La vida vale más y más, solo por Él. Filipenses 1:21. estoy concentrado en esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa debe ser nuestra mentalidad. Para ti el morir es ganancia o es pérdida. Para ti el vivir es Cristo o el vivir eres tú. Eres el campeón, eres el super Debes dotado, estar metiendo con todo el prototipo. eres el mensuales. vencedor. Y eso que implica que pues, Puedes decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, esa es para poder vivir todo eso. Tiene que estar centrándose en nuestra esperanza viva, en que Cristo vendrá por nosotros, confiando plenamente en Cristo, en que estamos seguros en Él y que si Él lo dice, Él lo cumplirá. Espero que este estudio haya sido de grande bendición. Déjame un comentario si fue así. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los que le aman en verdad. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario, déjamelo ahí, o si envíame un messenger si no quieres dejarlo ahí publicado por alguna cuestión, o mándame un WhatsApp a mi WhatsApp 2299-288128, o si vives en otro país, añádele el más 52 para que me pueda llegar el WhatsApp. Muchas gracias, espero que haya sido grande bendición. Oro a Dios que sea así. Mi recompensa no es otra más que Cristo sea glorificado en tu vida a través de su bendita palabra. Nos vemos pronto, hermano. Les pido que oren mucho por mí para que Dios me siga dando sabiduría en todo esto y me ayude a vivir una vida que le agrada a Él y que predique el Evangelio como lo tengo que predicar. Muchas gracias, les envío un abrazo.